Alianza entre Uniminuto y Funda en temas de biodiversidad y desarrollo rural. Voy a hablar de los antecedentes, los objetivos y la gobernanza de esta relación, los métodos, el programa de biodiversidad y el programa de desarrollo rural. Como ustedes saben, Uniminuto es una organización que tiene influencia en todo el país, y la organización El Minuto de Dios pues, realmente es un grupo conformado por el sector vivienda, el sector industrial, la universidad, la emisora, y tiene una profunda vocación social y de servicio social. Y tiene importantes trabajos en áreas marginales del país en temas de desarrollo rural. Funda es una ONG, entidad interesada en temas de políticas y planes, con gran interés en el uso de la ciencia de datos, y está muy interesada en optimizar, armonizar los objetivos de equidad, de sostenibilidad, de soberanía, de participación, de democracia. En este contexto entonces de crisis social, ambiental, estructural, las dos entidades se han unido para hacer esta propuesta a partir de la conformación de unos perfiles de proyectos, los cuales colocamos sobre la mesa para que inversionistas, donantes, colaboradores, voluntarios se integren a ella con dos finalidades: hacer planes que vayan desde lo nacional, lo regional, lo local, hasta un apoyo, digamos, en los temas que desarrolla la organización Minuto de Dios en los temas. Bien, en este sentido buscamos que sean ejercicios de planificación, que tengan la capacidad de caracterizar, de evaluar, de hacer análisis y de hacer propuestas que después sirvan para colocar sobre la mesa los territorios, de manera que haya una interacción y se logre una concertación. Bien. El método se fundamenta en tomar datos de carácter nacional que vayan desde lo nacional, lo regional y lo local. En este sentido, es muy importante, aquí podemos ver las sedes de la organización sobre un mapa de Colombia. Este mapa de Colombia es el mapa oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es un mapa que mide, es como una cancha de básquet, y sobre él convergen todas las entidades del Estado. Entonces es muy importante trabajar de esta manera, porque si bien no logramos tener un tema de detalle muy puntual, sí podemos mirar lo que pasa en el país, en sus departamentos y en sus municipios. Ahí lo pueden ver. Este mapa también viene a la misma escala, es un mapa muy importante, es el mapa de los suelos del país, y sobre él se diseña la política agropecuaria, se hacen los mapas de ecosistemas. Es un mapa solo de ejemplo, pero pueden haber unos 100 o 200 mapas de este estilo. Bien, estos son entonces los dos programas fundamentales que tiene la alianza: uno en biodiversidad, que está centrado en las especies y en los ecosistemas, y otro en los temas de desarrollo rural, que tiene dos subprogramas: uno en desarrollo rural integral y otro en lo que llamamos modelo de balances. Bien, ¿qué es la biodiversidad? ¿Cómo la define el convenio de diversidad biológica? Dice entonces el convenio que la biodiversidad está compuesta de comunidades, especies
y genes. Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en especies y comunidades. Creo que si le ponen atención a esto, vamos a lograr, digamos, comprender un poco más de la ecología. ¿Para qué nos sirve esto? Para definir áreas protegidas, para restaurar lo que ya ha sido transformado drásticamente o para hacer un mejor uso de los sitios ya intervenidos. Que no me... Listo. Para eso entonces voy a tratar de hacer una comparación entre lo que son especies y comunidades. Seguramente ustedes habrán oído cuando se caracteriza un municipio, cuando se habla de un departamento, de una región, siempre dicen, tiene 100, 200, 300, 1000 especies y tiene un ecosistema de páramo, un ecosistema de selva. Correcto, entonces es muy importante tener en cuenta que estos son dos formas de ver la biodiversidad y siempre se deben mirar, siempre se deben tener en cuenta al tiempo. Entonces, las especies se refieren al conjunto de organismos que pueden intercambiar material genético, cruzarse y dar descendencia viable. Esto es entonces pues lo que uno tradicionalmente entiende y por eso separa los hombres de los monos, de los chimpancés y dice, son especies diferentes. Mientras que las comunidades son los conjuntos de estos. Cuando uno entra a un bosque, ve los árboles en el estrato de arriba, en el medio, en el de abajo, ve los arbolitos, ve arbustos, ve hierbas, ve epífitas, ve trepadoras, ve lianas. Eso es una comunidad, cuando miro todas las especies al tiempo. Aquí hay varias cosas pues técnicas, cada una tiene su forma de clasificar. ¿Sí? Recuerdan que cuando clasificábamos las especies íbamos ellas mismas se agrupaban en géneros, en familias, en orden, y algo parecido pasa con las comunidades. Las que más relevancia tienen son las de plantas. Estas se reúnen en asociaciones, alianzas, órdenes, clases, y el nivel más bajo de las comunidades es lo que se llama asociaciones, mientras que el nivel más alto de ellas son los biomas. Ambas se desarrollan en un ambiente físico. Las comunidades en su ambiente dan los hábitats, mientras que los grandes biomas en su ambiente dan los ecosistemas. Esto parece trivial, pero es el ABC rápido para entender y tener clara la referencia cuando hablamos de biodiversidad, cuando vamos a hacer esfuerzos de conservación, restauración. Aquí sigo entonces haciendo comparaciones. Tal vez algo importante que decir es que siempre la biología se mira desde dos ópticas, lo que llamamos las formas de crecimiento, la morfología, una forma de árbol, de arbusto, de palmera, de hierbas, micro, macro organismos, y cuando los miramos en más detalle podemos ver que ellos tienen una composición. Un árbol puede ser un cedro, un abarco, un nogal, y tienen apariencia de forma de crecimiento igual, pero la composición es distinta. Entonces, tanto las especies como sus agregados les pasa lo mismo. Por eso hay diferentes tipos de bosques, de sabanas, bien, de páramos. Con esto entonces quiero ejemplificar los ejercicios. Esto han venido de temas muy técnicos. En el lado izquierdo pueden observar entonces cuando vemos las especies como por su lado, sueltas, y lo que tratamos es a mirar su ciclo de vida, cómo nacen, crecen, mueren, mientras que en la derecha vemos los agregados. Cuando uno tumba un bosque, ¿qué suele pasar? Una sucesión. Ellas
sale una comunidad de hierbas y ahí hay una gran variedad de ellas y después se va volviendo un matorral, lo que llamamos se enmontó, se enrastrojó. Esa es una comunidad que va en proceso hacia transformarse en un bosque de agregados de especies diferentes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Un morichal, una cosa es el moriche y otra cosa es el conjunto de especies que conforman el morichal en los llanos. Una cosa son los frailejones o los arbustos individuales y otra cosa es cómo ellos se agrupan, se asocian entre ellos. De hecho, en las plantas ellas tienden a ser, yo lo digo de esa forma, bastante clasistas. Ellas no se meten cualquiera con cualquiera. Si bien tenemos unos 27,000 especies de plantas, las comunidades, que también son muchas, surgen de agrupamientos muy selectivos entre ellas. Aquí podemos ver una selva. Una cosa es, digamos, ver sus árboles de forma individual, unas palmas, unas hierbas en el fondo, y otra cosa es ver el agrupamiento de ellas. Los dos tienen clasificaciones, los dos tienen que conservar, y esto tiene implicaciones muy potentes cuando uno va a hacer acciones de conservación. No solo basta decir, escojo las especies nativas, hago los viveros. No es lo esencial. De hecho, lo más importante es que entendamos la sucesión, como cuando, por ejemplo, cerco un potrero para que empiece el tema de restauración pasiva, que se llama así. Entonces lo que suele pasar allí es que se arma, y aunque lo vemos abigarrado allá y no podemos discernirlos, hay planticas de hoja ancha, hay pastos, hay musgos en el fondo, pero ellas van creciendo y van conformando comunidades. Uno lo que tiene que acompañar es la sucesión. Se parece mucho al tema de las comunidades humanas. Lo que uno restaura, lo que uno conserva fundamentalmente es el conjunto, porque al conservar el conjunto garantiza que ahí estén las especies. Que no me pasa. ¿Dónde está? Bien, miren, este es muy interesante porque me muestra a la izquierda lo que se llama el árbol de la vida. Hay muchas formas de representarlo. Este árbol es completamente científico. Hay muchas formas de representarlo, hay unas más artísticas que otras, pero cuando van de izquierda a derecha, va desde las primeras bacterias, después las algas, los protozoarios, los hongos, las plantas, los animales, y él se va abriendo. De hecho, el sistema solo abre hasta allá, pero pues en Discovery Life, que es desde donde él viene, pueden encontrar cualquier especie y saber de dónde viene. Mientras que el de la derecha, que es el de la comunidad, él no trabaja en un sentido evolutivo, él lo que trabaja es en un sentido de, como les venía diciendo, de los agregados. Y lo que se hace es un procedimiento estadístico que se llama agrupamientos. Entonces son grupos y grupos y grupos de especies hasta que se conforma lo que llamamos el bioma o el gran ecosistema. Los dos son objetos de conservación, de restauración, dan nombres científicos, los investigadores les interesa que sus nombres queden allá, trabajan por descubrirlos, trabajan por encontrarlos, pero los dos son valiosos, especies y comunidades. Obviamente la parte genética, de la cual claramente no estoy hablando aquí. Aquí tienen entonces un mapa de biogeografía de especies de América Latina y el mapa equivalente de biogeografía de comunidades. Bueno, esto lo voy a pasar ya un poco rápido, ya es la forma técnica como se construye esto. Estos son los grandes reinos de la geografía de las especies. Entonces observen, por ejemplo, que aunque se parece mucho, las formas de crecimiento de toda Europa y Asia son diferentes de las de Norteamérica. Y miren las de África. En África
Por ejemplo, hay sabanas que son equivalentes a los llanos orientales en Colombia y Venezuela, pero en África hay no solamente especies de plantas diferentes que conforman esa fisionomía, esa morfología de las sabanas, sino que también, por ejemplo, hay una fauna de gran porte. ¿Sí? Aquí el animal de mayor porte es el jaguar, ¿sí? El puma también, pero en África están jirafas, hipopótamos, rinocerontes, tienen la misma, digamos, equivalencia ecológica y de formas de crecimiento, pero son diferentes los dos. Esto es importante porque así como nuestras selvas son equivalentes a las del Congo en África, las del Amazonas, las sabanas de los llanos orientales en Colombia y Venezuela son equivalentes a las sabanas africanas y por eso son de un valor extraordinario. Bien, este es el mapa ya más detallado para Colombia, la biogeografía de especies. Este es un método ya técnico de cálculo y para hacer estos análisis uno nunca mira la vida suelta. Siempre que está caracterizando la biodiversidad, inmediatamente está haciendo un análisis de ecología. Tiene que hacer un análisis de ecología. Entonces, por eso es importante, aquí lo ven, la geología. ¿Por qué pongo 2 y 3 mapas? Porque cada tema también trabaja por niveles, de lo general a lo particular. Tenemos los grandes tipos de rocas y ellas van haciéndose cada vez más detalladas y allí lo pueden ver por niveles. Lo mismo pasa por el clima, lo mismo pasa con el relieve y lo mismo pasa con el suelo. En ese contexto tenemos que entender la ecología, el ambiente el ambiente físico en el que se mueven las especies. Sabemos que a un clima y a unos suelos encontramos unas especies, unas comunidades definidas. Para esto entonces vamos a usar este ejercicio. Hay muchas entidades del mundo aportan a lo que se llama el Sistema de Información de la Biodiversidad Global, donde nos dan millones de datos. Aquí hay 28 millones de datos de especies que se tomaron a principios de año. Ya esto va en 33 millones de datos, va creciendo muy rápidamente y es información sobre las especies que con los datos del ambiente físico que estaban viendo atrás, los podemos ir entonces viendo cómo es la relación entre ellos a través de unos métodos técnicos, pero se puede establecer esas relaciones biogeográficas. O sea, las especies en su medio. ¿Cuál es la definición de ecología? Recuérdenla, la relación de los seres vivos con su ambiente. El ambiente usualmente, el primero es el ambiente físico. Adicionalmente, esta información también me da para cada especie el grado de amenaza en que se encuentra, desde amenazada, en peligro, hasta extinta. Luego, si tomamos el mapa con los 33 millones de registros que tiene Colombia, hay que depurarlo, puede bajar su número. Cuando uno lo depura, entonces podemos tener una idea en diferentes puntos del país en qué estado de amenaza está la especie que podemos ver en Colombia, en un departamento, en un municipio. Bien, el subprograma de comunidades y ecosistemas. Este subprograma, el Convenio de Diversidad Biológica define el ecosistema como los conjuntos de comunidades de plantas, animales y microorganismos. Esto va en la lógica de la teoría que se ha venido explicando. Entonces, lo mismo, tenemos que tomar los datos del ambiente físico, el clima, la geología, la oceanografía, la geomorfología de los suelos y nuestro mapa anterior de las especies para saber ellas
cómo se organizan en comunidades específicas. Lo que necesitan los seres humanos en la moneda de cambio biológico, que son grasas, proteínas, carbohidratos, todos los alimentos se vuelven eso, y calorías. Las calorías, la energía, igual que en la sociedad humana y en los carros, el combustible, la gasolina, pero ella nos da energía. Las grasas, las proteínas y los carbohidratos nos dan la energía. Entonces, estos balances se pueden hacer. Imaginémonos que logramos un requerimiento aceptable bajo el modelo que está con las mismas formas de distribución de la tierra, tecnológicas. ¿Qué sucede? Que tenemos que aumentar el rojo, ¿no? Para lograr tener una disponibilidad que haga dos cosas: satisfacer las demandas que tenemos por suficiencia, por inseguridad alimentaria, compensarla. Luego hay que tener más área en eso, pero miren lo que pasa sobre el verde, se va contrayendo, ¿no es cierto? ¿Qué nos evoca esto? Nos dice entonces que para que esto no suceda, tenemos que hacer las cuentas. Aquí hay 30 o 40 diapositivas de cómo se hacen las cuentas, de cómo se calcula el requerimiento, cuáles son las áreas del Ministerio de Agricultura, cuál es su producción, en fin, tenemos que balancearlo, de manera que logremos tener para alimentarnos un sector agropecuario armónico con la naturaleza, y esos son cálculos que nos debemos y nos prometemos y tenemos el derecho a acceder, y tenemos que ir con grupos de investigación hacia allá. Ya. Este es el diagrama, ya última diapositiva, para explicar esta idea, que me parece que es importante. Observen el requerimiento arriba. Eso se calcula con la población, pues según edad, sexo, actividad física. Hay unas tablas del ministerio para las mujeres si son lactantes o embarazadas, y podemos hacer un cálculo que, al compararlo con el rojo, el suministro, nos da un indicador que se llama suficiencia. Ese es el indicador más preciso, incluso más preciso que el de seguridad alimentaria, porque ese indicador cuenta cuánto tiene de desbalance cada grupo poblacional, cada estrato social. Y por el otro lado, miren, salimos con riesgos, la aptitud de uso de la tierra y la conservación, es decir, el sector agropecuario expresado en áreas que tienen un rendimiento y que dan un producto, es realmente lo que hace el impacto sobre los ecosistemas. Entonces la invitación es a encadenar estos tres temas, calcularlo, porque desde ahí se puede construir un núcleo vertebrador del desarrollo rural, ¿sí? Es importante hacer una reforma, pero es todavía, diría que incluyendo a la reforma, contextualizarla en un modelo general de desarrollo rural, de manera que podamos garantizar, tanto a nivel municipal como departamental como nacional, qué balances tenemos que tener en nuestro entorno, en agricultura, ganadería, preferiblemente con qué bienes. Siempre hay que importar y exportar. Los datos de importación y exportación son mucho mejor a nivel nacional, pero a nivel municipal, por ejemplo, nos hace mucha falta esto, finos, para que podamos establecer unos balances adecuados, para que podamos hacer un desarrollo rural que nos garantice no solamente alimentarnos, tener sector agropecuario vigoroso, sino también una conservación adecuada. Muchas gracias, muy amables. Gracias.